Hola, me llamo María, soy residente de familia y os quiero explicar en este vídeo información general acerca de las fracturas en los niños. Lo vamos a hacer al igual que en el artículo, desglosando información importante a través de diferentes preguntas. La primera pregunta sería, ¿qué es una fractura? Bueno, una fractura es una lesión en la que el hueso se parte o se deforma. Solemos decir que los niños son de goma. ¿Por qué? ¿Son los huesos de los niños diferentes al de los adultos? Pues un poquito. Aquí tenemos un esquema simplificado de la muñeca de un niño. Este es el cúbito y este es el radio. Vemos que en la parte final está un poco separado. Es lo que se denomina epífisis, es la zona de crecimiento del hueso de un niño. Hay que decir también que el hueso del niño tiene una mayor proporción de agua y de cartílago respecto al hueso de un adulto. Esto hace que tenga ya un tipo de fractura que sean muy características de este tipo de hueso. También le llega una mayor proporción de sangre y eso hace que cure un poco antes que el hueso de un adulto. La siguiente pregunta sería, ¿se rompen entonces los huesos de los niños? Bueno, pues todos sabemos que sí, que los niños se caen con mucha frecuencia, sobre todo cuando están empezando a andar o cuando juegan, reciben muchos golpes. Es precisamente al caerse y al apoyar la mano, por lo que las fracturas más frecuentes en la infancia son las de muñeca, antebrazo y codo. Bueno, ¿y qué tipo de fracturas hay en los niños? Pues tenemos diferentes grupos. El primer grupo serían las fracturas incompletas. Son aquellas en las que el hueso no se rompe de lado a lado. Hay diferentes tipos. Un tipo, por ejemplo, sería la fractura por incurvación plástica. Aquí tenemos en el esquema cómo el hueso recibe un golpe en un lado y esto produce el arqueamiento o una deformidad en el hueso que no se llega a romper. Esto es lo que se denomina fractura por incurvación plástica. Otro tipo de fracturas muy típicas de la infancia son las denominadas fractura en rodete, también llamada de toro o en caña de bambú. Lo mismo, el hueso recibe un golpe por este lado, vemos que una parte del hueso permanece intacta, produciéndose en el lado contrario un bulto que está pintado en amarillo, que lo veremos sobre todo en la radiografía. Este tipo de fracturas puede producir un abultamiento en uno o de los dos lados. Y por último, otro tipo de fracturas que se engloba en este grupo son las fracturas en tallo verde. Aquí vemos que se produce el golpe en un lado del hueso que permanece también intacto y produciendo una fractura de la superficie en el lado contrario. Pasando a otro tipo de fracturas fuera de este grupo de fracturas incompletas, otro tipo sería las llamadas epifisiolisis. La epifisiolisis consiste en una fractura en el extremo que decíamos que estaba en formación, en lo que denominábamos epífisis. Este tipo de fracturas es importante que curen bien para que en un futuro el hueso del niño crezca bien y no quede deformado ni acortado. Bueno, y ya yéndonos al otro grupo, a las denominadas fracturas completas, son las fracturas en las que el hueso sí que se rompe de lado a lado. Son fracturas que denominamos completas. Hay diferentes tipos también. Por ejemplo, tenemos las fracturas abiertas. Las fracturas abiertas, en ellas, un extremo de la fractura, del hueso fracturado o roto, sobresale por la piel. En este tipo de fracturas hay un aumento del riesgo de infección. Y por el contrario, las fracturas cerradas son aquellas en las que el hueso está roto pero no sobresale por la piel. También las denominadas fracturas con desplazamiento, en las que el hueso roto, los fragmentos se separan, y las fracturas sin desplazar o no desplazadas son aquellas en las que el hueso roto se mantiene en su posición. Bueno, otra de las preguntas sería, ¿cómo sé si el hueso está roto? Pues sobre todo el hueso creemos que puede estar roto cuando hay un dolor muy intenso, cuando el niño no puede mover la extremidad en cuestión o cuando vemos que hay una gran deformidad o una gran inflamación. Esos son los síntomas principales para sospechar que ahí existe una fractura. ¿Y cómo se diagnostican? Bueno, pues lo más importante es que el niño o los padres nos contáis los detalles de la caída, de cómo ha sucedido. También el médico, mediante la exploración, va a ver si la funcionalidad, si los movimientos de esa articulación están alterados, sobre todo por la muñeca, la flexoextensión o la pronosupinación. Esto va a ser lo más importante. Cuando un médico sospecha que puede haber una fractura, lo confirmará por medio de una radiografía.
¿Y qué tratamiento tienen? ¿Y cuánto tardan en curar? Bueno, pues esto depende mucho. Depende sobre todo de la edad, del tipo de fractura y de la localización de la fractura. Una fractura se cura inmovilizándola por medio de un yeso o de una férula. Lo que hace la inmovilización es fijar los huesos en una posición correcta hasta que se cure, hasta que solde. Eso suele tardar alrededor de 3-4 semanas. Hay otro tipo de fracturas más complejas, sobre todo las que hemos dicho antes, las abiertas que sobresalen por la piel, las desplazadas, que los huesos están separados, o las que tienen muchos fragmentos, que se fragmenta en muchos trozos. Normalmente suelen requerir que el traumatólogo las coloque antes, lo que denominamos reducir, que es colocar en su sitio, mediante normalmente de forma manual, antes de realizar la correcta inmovilización por férula o por yeso. Estas fracturas más complejas pues van a requerir más tiempo de inmovilización, es decir, más tiempo de llevar escayola. Y hay un pequeño porcentaje que incluso necesitarán cirugía, pero suelen ser un porcentaje pequeño. Y por último, y no menos importante, ¿qué podemos hacer en casa? Bueno, pues hay diferentes consejos. Los más importantes, por ejemplo, es mantener la parte lesionada en alto. Por ejemplo, si se trata de la muñeca, pues tenemos que intentar mantenerla por encima del codo. Y si lo que tenemos lesionado es el pie, pues por encima de la rodilla. Mantener la parte lesionada, bueno, en un cabestrillo o cuando estamos en el sofá viendo la tele, pues en alto, ¿vale? Este consejo, asociado también a mover los dedos con frecuencia, los dos lo que hacen es aumentar el retorno venoso. Aumentan el flujo de la sangre y esto hace que se inflame menos y al inflamarse menos hace que duela menos. Por lo tanto, importante mantener la parte lesionada en alto y mover los dedos con frecuencia. También durante las primeras horas es aconsejable aplicar frío en la zona afectada, porque el frío es un potente antiinflamatorio y por tanto nos va a venir muy bien para reducir el dolor. Y bueno, cuando llevamos una férula o una escayola es normal que nos moleste, sobre todo al principio. Si nos duele podemos tomar analgesia como un paracetamol o un ibuprofeno. Consejos respecto a la escayola. 1. Intentar que no se moje para que no se deforme y los huesos queden inmovilizados en la zona que tienen que estar, ¿vale? En la zona correcta. También intentar evitar meter objetos por la escayola. ¿Por qué? Porque esto puede producir lesiones en la piel y puede aumentar el riesgo de una infección. Y también intentar que los niños no se quiten el algodón. Normalmente los traumatólogos antes de escayolar ponen un algodón, un material acolchado para que le pique menos al niño. Por tanto, intentar que vuestro hijo pues no se saque ese algodón o ese material acolchado. Por último, ¿cuándo acudir al médico? Bueno, pues sobre todo nos tenemos que fijar en que el dolor vaya a menos. Si vemos que nuestro niño empieza con un dolor muy intenso o que empieza con una gran inflamación o que vemos que la piel se empieza a poner azulada, muy roja o blanca, tenemos que acudir al médico, sobre todo para que éste le eche un vistazo y vea que la escayola está todo correcto, y porque hay veces que la escayola puede estar muy prieta y que puede ser necesario cambiarla por otra. Bueno, esto sería sobre todo pues, los consejos y la información general. Espero que os haya sido de utilidad. También tenéis a vuestra disposición el artículo y un PowerPoint. Muchas gracias por vuestra atención.